Bueno, la reparación histórica a los jubilados, ¿es mito o es realidad? ¿Hay algún jubilado que ya está cobrando la reparación histórica? ¿Qué pasa con los mayores de 80 años? Estas personas que están en un grupo de vulnerabilidad que esperaban tener al menos una propuesta o que al menos se había prometido que iban a tener una propuesta de cobro o a quienes elijan no hacer el juicio. Son muchísimos los puntos que aún no están claros y una realidad que muchos jubilados siguen siendo los más perjudicados. Es por eso que en la mañana de hoy invitamos al doctor Cristian D'Alessandro, quien sobre este tema sabe muchísimo. Cristian, buen día. Gracias por haber venido una mañana de domingo y tan temprano. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Doctor D'Alessandro, a ver, hay muchos jubilados que tienen la realidad, pero hasta este punto es como una especie de fantasía de que vaya a haber una especie de reparación histórica con el tema de los saberes. Sí. El gobierno también ha hablado de esa cuestión, pero es algo que se habla mucho, pero que se ve poco. ¿Esto es así? Es así, pero nosotros lo veníamos adelantando antes de que salga la ley. La ley cuando salió, que ya salió viciada. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, claro, no refleja los índices de la Corte, no refleja los índices de la justicia. La reparación histórica viene a querer hacer un poco de fondos buitres, el pago a los jubilados tratándonos como los fondos buitres. ¿Por qué? Porque le hacen una quita importante. Además de eso, vimos que la instrumentación de todo lo que era el procedimiento de la reparación histórica no estaba adecuado. Y hoy lo estamos viendo. Los jubilados que empezaron o quisieron firmar este pago voluntario, que es la reparación histórica, el ofrecimiento que le hace el gobierno a los jubilados, que empezaron en noviembre, todavía no cobraron. No cobraron, estamos de noviembre a mayo, que son 7 meses, más los 2 o 3 meses que se va a demorar la ANSES con suerte para que después de que salga de la justicia les pongan la plata en el bolsillo. A los únicos que le adelantaron el haber son un día los jubilados que se levantaron, fueron a cobrar y se encontraron con un concepto de reparación histórica que ellos dicen hay 400.000 jubilados, digo el Estado dice hay 400.000 jubilados que salieron de la jubilación mínima. 6.394. El gobierno lo que ha hecho también con el tema de la reparación histórica, discúlpeme, ha hecho como una especie de eslogan de campaña, ¿no? O de logro del gobierno, permanentemente se dice la reparación histórica para con los jubilados. Pero usted dice que no hay ninguna reparación histórica. Es que salieron 400.000. Vamos a poner para números redondos y para darle una chance al gobierno, 500.000 jubilados de la mínima. ¿Pero con cuánto? Con 50 pesos, 20 pesos, 200 pesos. 200 pesos, 50 pesos, que por un lado se lo dan y por el otro lado se lo quitan por otro beneficio. Recordemos que los que salieron de la mínima, los 400.000 jubilados que salieron de la mínima, si cobraron 200, 300 pesos de reparación histórica, le dan por ese lado, pero se lo quitan por el beneficio de la devolución del IVA. Recordemos que tenemos la ley de devolución del IVA, que lógicamente no funcionó tampoco y que ningún jubilado iba a hacer cuentas matemáticas mentales para hacer 6 compras de 50 pesos consecutivas para que le devuelvan 300 miserables pesos. Eso por un lado. Para los que se beneficiaron con un poco más, que en realidad es el derecho que sistemáticamente todos los gobiernos le robaron, que es darle un poco más por esta reparación histórica, en cuyo haber medio, el haber medio un jubilado de 8.000 pasó a 10.000, el jubilado que antes no pagaba los medicamentos del PAMI, empieza a pagar, ¿por qué? Porque de 8.000 a 10.000 pesos que salió la jubilación media, más o menos con este aumento de reparación histórica, empieza a pagar los medicamentos, porque los medicamentos es hasta un haber y medio, o sea, 9.500 pesos. El jubilado que supera 9.500 pesos va a la farmacia y gasta los 2.000 pesos que le dieron de la reparación. Y hay otra situación también particular que se da en los jubilados. La verdad que yo particularmente conozco muchísimos casos que no han cobrado la reparación histórica, inclusive siguen cobrando la mínima, inclusive jubilados que han comenzado el juicio, que abogados han comenzado el juicio, porque por otro lado también está el gobierno que le decía, no vayan más a un abogado, no lo necesitan, tienen que hacerlo personal. No me imagino un abuelo de más de 80 años llamando por teléfono a la línea de ANSES y aguardar las órdenes que te dan del otro lado, que apriete 1, que apriete 2, que apriete 3 y escuchar lo que le dicen, porque personalmente no se puede consultar. Es todo por teléfono o a través de internet. Requieren la ayuda de los hijos
o de los nietos en muchos casos. Mi pregunta es, ¿qué pasa también con aquellos jubilados que hace más de 2 años, por darte algún ejemplo, han comenzado el juicio con abogados y demás, les sale sentencia favorable, pero como no queda firme, tampoco se mueve la jubilación? Bueno, esta es la pregunta del millón. ¿Por qué? Porque los que iniciaron juicio, recordemos que este pago voluntario es para aquellos que no iniciaron nada y que un día se levantaron con el concepto de reparación histórica en el recibo de haberes, como para los que hicieron juicio. Para los que hicieron juicio, que 2 años es casi nada, en realidad los juicios están demorando 6, 7 años promedio, 8 y más también. ¿Qué pasa? En estos casos hay 2 situaciones. El jubilado que quiere aceptar el ofrecimiento del gobierno, que dice, bueno, está bien, mire, ¿sabe qué? Prefiero tener la plata hoy que dentro de 2 o 3 años siguiendo juicio. Estos aceptaron la reparación histórica, como les dije, en el mes de noviembre y todavía no cobraron. Segundo, los que tienen el juicio iniciado, pero que no quieren aceptar bajo ningún punto de vista las reglas que le pone la ANSES y quieren continuar el juicio, el problema es que la ANSES, por decreto, se comprometió a no apelar en esta gestión. Y nos estamos dando cuenta que está apelando en algunos casos. Segundo, vamos a suponer que no apela, que no va a la segunda instancia. Llega la decisión del juez, la sentencia al ANSES para que liquide y la ANSES no está pagando. ¿Saben qué no está pagando? Y además de no pagarle, le está sacando ceros a las liquidaciones, a los retroactivos. Escúcheme, doctor. Todo para cogotar al jubilado. Yo le quiero preguntar algo. Usted dice que el ANSES no está pagando. ¿De cuánto es lo que estamos hablando? ¿De qué cifras estamos hablando? Porque dice, el ANSES no paga. Estos juicios que salieron a favor de los jubilados, que los tiene que pagar la ANSES, y que el ANSES no paga. Y es plata, para el jubilado es plata. No, pero está bien, pero más o menos cuánto, digamos. Y miren, la proyección del presupuesto del año pasado, estábamos hablando de, no me acuerdo bien, pero una cifra importante. A ver, cada jubilado, eran para pagar, creo que 40.000 a 60.000 sentencias, pero los retroactivos del jubilado van entre 8 años promedio y, por ejemplo, un jubilado que hoy, miren, hemos hecho liquidaciones a roletes. Un jubilado que hoy, por sentencia judicial, la ANSES le tiene que pagar 600.000, 700.000 pesos de retroactivo, además del haber calculado, el haber modificado, por reparación histórica le están ofreciendo 300.000, 200.000. O sea, las quitas son importantes. Y un jubilado hoy, más con este tiempo que demora la ANSES, en realidad la justicia, todo el proceso, estamos hablando de plata que el jubilado está perdiendo si acepta la reparación histórica. Entonces, ¿qué sucede? El caso más práctico es tener que pensar que cuando va el abogado, o sea, el jubilado que ya tiene el juicio, va al abogado, ya tiene el abogado esa liquidación y puede hacer la comparación en lo que le ofrece el gobierno en concepto de este pago voluntario y lo que debería hacer para reclamar. Esos 600, 700.000 pesos de los cuales está haciendo usted promedio, promedio de 600.000 pesos. Eso, digamos, es una parte que el gobierno le va a dar al jubilado en efectivo, digamos, y otra parte que se la va a prorratear aumentándole la jubilación todos los meses. No, en concepto de sentencia judicial, el pago es completo. Es decir, si la ANSES liquidó 700.000 pesos, 1 millón de pesos, que ya hay jubilados que están con esos retroactivos, se lo tiene que depositar plata por plata. ¿Se estima cuántos casos de resoluciones hay de sentencia favorable a los jubilados, pero que como no hay sentencia firme todavía no se les pagó? ¿De reparación histórica o general? Juicios iniciados hay 400.000 casos. Juicios iniciados en la justicia. Más o menos, en concepto de reparación histórica, lo que se hablaba era que los que aceptaron este pago voluntario, pese a que tenían un juicio contra el Estado, contra la ANSES, solamente fueron beneficiados hasta ahora unos 7.000, 8.000 casos de reparación histórica que desistieron del juicio de reajuste y se quedaron con la propuesta del Estado. Propuesta del Estado que, como les digo, no es de las más favorables, pero ¿qué pasa? A ver, y esto es lo que yo me focalizo y quiero que quede claro. Aquel jubilado, vamos a suponer que nunca inició nada, que ni por las tapas se le dio por hacer ningún reclamo al Estado porque no sabía, porque no quería.
hoy, con un ofrecimiento tan bajo de la reparación histórica, lo que está provocando es que los jubilados se animen a hacer juicios. Pero ¿qué pasa? Cuando consultan al profesional, cuando van al profesional, el profesional le dice: momentito, usted tiene que traer la carta que le llegó del ANSES oportunamente cuando se jubiló. El jubilado no la tiene, porque no le vino, porque la perdió. Cuando vamos a investigar, cuando va el jubilado a pedir su carta, no se la dan. Entonces, no se la dan porque no la tienen, porque le difieren. Entonces el jubilado se encuentra con 200, 300 pesos que le vino en concepto de reparación histórica, no sabe si eso es adecuado o no, quiere ver si puede ir a la justicia o no, pero se queda boyando porque no tenemos la herramienta fundamental que es la carta, que el ANSES nos la está dando. Entonces, lo están acogotando a los jubilados para que acepten la reparación histórica y no vaya a un juicio y por ende sume estadísticas. Sandra dice, nos pueden escribir a arroba NéstorDiv y arroba Gianni Álvarez 1, que son las dos direcciones de Twitter. Sandra dice, mi tía tiene 81 años, cobra la mínima desde el año pasado que está esperando, que siga participando. Gabriela dice, mi madre cobra 2 mínimas de 12.000 pesos, le sacaron los remedios gratis, lo que decía usted, y ahora se los tiene que comprar. Bueno, y no come remedios. Por eso. Pone ella. Y además una serie de irregularidades que se están dando con el tema de los médicos y una serie de cuestiones que están pasando con la falta de servicio y de prestaciones con el PAMI, con un interventor, digamos, o con un director, mejor dicho, ese era el cargo, que era... Sergio Casinotti. El actual. El actual. Pero el anterior era... Carlos Regazzoni, que se fue. Sí. Nadie explicó muy bien por qué se fue, pero se fue. Pero con un problema. El PAMI hoy está con problemas. Miren, yo les voy a dar una alerta. No me gusta dar estos alertas, porque realmente uno se siente el agorero, la situación negativa del jubilado. Pero les digo, a partir del lunes, o sea, mañana, va a estar prohibido enfermarse para los jubilados. ¿Está? A partir de mañana, para los jubilados va a estar prohibido. ¿Por qué? Porque hay un fuerte malestar de las clínicas, de todo el país, pero vamos a ponernos en provincia de Buenos Aires, hay 1,5 millones de jubilados, cerca de 1,5 millones de jubilados, que mañana pueden verse afectados porque las clínicas dejarían de prestar servicios. Hay serios indicios que nos hacen pensar que 1,5 millones de jubilados mañana va a estar prohibido para enfermarse. Doctor, esto se viene hablando desde hace ya unos cuantos días, de la posibilidad cierta de que haya muchas clínicas que dejen de prestar servicio. Pero ahora en función de, pero ahora... Ya es más real a partir de mañana. Es más real. Se están a mí reuniendo lo que me duele terriblemente y lo que veo es que cuántos jubilados fallecieron en el camino desde el inicio de un juicio a esperar esta reparación histórica o a esperar un acuerdo y que les aumenten la jubilación. Se siente, da la sensación como que también se juega con eso, ¿no? Porque estamos hablando de jubilados, precisamente, de personas mayores, de personas con dolencias, de personas con distintos tipos de enfermedades, que se enferman en el camino de los nervios y del estrés que esto genera, porque también todo este tipo de tramiterío que se hace, la presencia de un abogado, las reuniones, los encuentros, las citas, no los pueden hacer solos. Requieren de la ayuda de los hijos y de los nietos. Entonces me parece que esta cosa de proteger y de defender de una vez por todas a los jubilados es una falacia. Mucho se habló en campaña, pero en la práctica realmente no se lleva adelante. A ver, es un buen análisis. Y yo te diría más, nosotros lo vemos diariamente, cotidianamente con el jubilado. Bueno, ¿quién no tiene su abuelo, su pariente, su padre? Porque ya en realidad ya empezamos una generación de adultos mayores que si bien no se sienten a lo mejor grandes, a partir de los 60 años, cronológicamente comienza la adultez mayor. Ahora, en este mundo envejeciente, en esta Argentina que también está envejecida, lo que estamos viendo es que hay una fuerte desprotección de derechos. Pero una fuerte desprotección de derechos que no va desde ahora, no es que ahora nos acordamos, es histórico. Este gobierno, ¿qué hizo? Puso una política de ilusión con la reparación histórica, donde anunció con bombos y platillos y donde dijeron que el cuco era lo pasado, fueron por la caja del PAMI y
hoy por hoy se están dando cuenta o se están dando lo que nosotros pregonábamos que no era bueno, no era alentador, y con una fuerte situación que puede empezar a partir de mañana y que esperemos que no, porque yo no quiero que esto pase mañana. Que los jubilados tengan prohibido enfermarse. No lo quiero. Pero bueno, estamos viendo, y se venía, como dijo Néstor, de la semana hace 15 días que se viene hablando con amenazas. Pero estas amenazas están llegando a un fin y van a empezar a la acción. Más allá de la cuestión de los juicios, que vamos a seguir hablando de este tema, ¿usted advierte que la situación de los jubilados, desde el punto de vista de lo que significa la atención, los remedios y además el valor real, digamos, el dinero que cobran en la jubilación, está peor? Sí, lógico que está peor, pero hay que hacer un análisis clarito de no hace mucho. El jubilado siempre cobró mal. Vamos a partir de esa base. Históricamente. Pero ¿qué pasa? Hasta el 2015, donde los números de la inflación, a lo mejor se decían que era mentiroso, bueno, pero del 2014, 2015, la jubilación empieza, no sé si a ganarle a la inflación como venía antes, pero sí a empardarle ahí, salir hecho. Pero 2016 fue terrible. Para todo el mundo, porque no todos sufrimos los avatares de los aumentos, de las tarifas, de todo. El jubilado recibió un 31% más o menos promedio de aumento en el 2016, con un 40 a 45% de inflación. Entonces, perdieron entre 10 y 15 puntos de su poder adquisitivo en relación de 2015. Hoy, ustedes estaban hablando de las expensas, hace un ratito, yo lo escuchaba. Sí. ¿Ustedes saben cuál es la morosidad de los jubilados que no pueden pagar las expensas? Hoy nos estamos encontrando muchísimos jubilados que no pueden pagar las expensas, ¿es una cosa morfazo o lo pagan las expensas? Intimados por los consorcios, y que es una realidad que está tapada con un dedo que tapan el sol. Y no sé, en algún momento esto se tiene que salir a la luz, porque el jubilado lamentablemente no tiene una voz participativa como un sindicato. Y vemos constantemente los días miércoles la marcha de los jubilados frente al Congreso, que yo los veo con 80 años, 70 años, teniendo que mendigar un derecho, porque mendigan el derecho que le corresponde y que le robaron históricamente. ¿Y hay solución para esto? Decisiones políticas. A ver, la reparación histórica hubiese sido buena, el pago voluntario hubiese sido bueno y no hubiese habido todo este problema que hay con cifras mentirosas, que empiecen a ocultar la realidad, los números, si hubiesen respetado los fallos de la Corte, los fallos de la justicia. Ahí todos nos hubiésemos sacado de los sombreros y hubiésemos aplaudido. 2, decisión política en la ANSES en el PAMI. No puede estar intervenido el PAMI, porque no es un director ejecutivo, es un interventor lo que hay en PAMI. El PAMI tiene una ley que dice que tiene que estar armado por un directorio, ¿tá? Que tiene que tener un directorio con trabajadores, con jubilados, etc. Eso nunca se respetó, pero no ahora, nunca, salvo esporádicamente. Y la ANSES, que fue creada ya en la década de los 90 y que de una forma y que hoy va a racionalizarse. Por mí, la última pregunta que quiero hacerle es, o en realidad, ¿cuál es el mensaje que se le puede dejar? Son miles los jubilados que nos están viendo en estos momentos, que lo escuchan atentamente, saben del conocimiento que tiene usted acerca de esto. ¿Cuál es el mensaje o el consejo que se les puede dar, tanto para aquellos que están aguardando la reparación histórica, como aquellos que dicen, ¿qué hago? ¿Espero la sentencia firme? ¿Espero a cobrar el juicio? Dejo de lado el abogado que me estaba atendiendo hasta este momento, porque desde el gobierno le están diciendo no hace falta más abogado, en ANSES le resolvemos todo, y ANSES no está resolviendo nada. Mire, ¿qué consejo le puedo dar yo a los que iniciaron juicio? Bueno, que sigan con su profesional y que confíen en el profesional que le va a decir, le tiene que determinar cuánto es lo que le ofrecen en reparación histórica, pago voluntario, y cuánto deberían estar cobrando si van a la justicia. Lógicamente la ANSES liquida lo que quiere. Para los que no hicieron juicio, el consejo es, tengan lo que le pagan de reparación histórica, ahora tienen un plazo de 6 meses como para aceptarla o no, mientras tanto que no se duerman en los laureles, que vean si es viable un juicio. El problema está en que si la ANSES no da la carta fundamental de pago, la carta que le acordó la jubilación, nunca vamos a saber si tienen derecho o no a iniciarlo, qué es lo que está pasando. Entonces, para todo esto, lo que les digo es que no se amontonen en ANSES a aceptar o no.
consúltenlo con la almohada, que es la mejor consejera. Bien, doctor, muchísimas gracias. No, por Nos favor, vamos a convocar seguramente en cualquier momento. Yo quiero decir simplemente una cosa, ¿no? Fíjate que a medida que se van sucediendo los días y se van sucediendo los meses, vos no te encontrás con nada, ninguna medida creativa del gobierno, nada interesante para discutir, nada para celebrar ni que hablar, pero tampoco ni siquiera nada para poder discutir. Lo que a mí me llama poderosamente la atención del gobierno, lo que a mí más me frustra de este gobierno, es esta capacidad que tienen de este conservadurismo chato, plano, que en realidad ni una sola idea renovadora, diferente, innovadora de lo que significa el gobierno, en ningún área, ni con los jubilados, que le están pasando recontra mal, ni con la clase media, ni siquiera aquellos que son de clase alta, hoy, en realidad, se quejan precisamente por lo mismo, porque los gastos son cada vez mayores, los impuestos son cada vez más altos, porque no hablamos con el doctor acá del tema de los impuestos. Los impuestos en este país ya son imposibles. Pero no hay ninguno que se dé cuenta de que estamos pagando por cada cosa que compramos un 40% de impuesto. Y los jubilados que tienen más de una propiedad también tienen que pagar el impuesto adicional, que por ahí muchos jubilados que cobran las mínimas tienen del esfuerzo de toda su vida 2 propiedades, que una la tienen alquilada y con ese alquiler lo usan para remedios, y a veces tampoco alcanza. Sí, eso es lo que le va bárbaro. Creo que por ahí no usan un término muy futbolero, pero me parece que, o sea, con los abuelos ya a esta altura no, basta, con los chicos y con los viejos no. A ver, cuando el PAMI anunció la restricción de medicamentos por ingreso, pusieron una segunda propiedad, mezclaron con el que tiene la prepaga que le pagan los hijos. El que tiene auto. Y el que tiene un auto y el que tiene una embarcación. ¿Saben cuántos eran los que tienen aviones? 2 o 3 aviones y 51 que tenían embarcaciones. A mi modo de ver no es demostrativo la cuestión de con un jubilado que tiene una propiedad de más o no. Yo entiendo el punto que plantea Janina, porque en realidad es gente que trabajó durante toda su vida y si tuviste una casa de más y te pagó un departamento de más, está muy bien, lo hiciste con el esfuerzo. Con el esfuerzo. Bueno, y que hoy tengan que soportar el pago de los medicamentos o la quita de subsidios por parte de lo que es las tarifas sociales. O sea, a ver, cuando te anuncian algo, duda. ¿Y sabes por qué? Porque te están anunciando algo y después va a ser de difícil implementación. Y eso es lo que estamos viendo. Bueno, ojalá que, no sé, que esto en algún momento se pueda mejorar y se pueda solucionar y pueda aparecer por lo menos alguna idea diferente en algún área de este gobierno. Gracias por haber venido. Gracias, que tenga un buen domingo, un un buen comienzo de semana. Igualmente. Y esperemos que las clínicas sigan atendiendo a los afiliados del PAMI. Casi 9:30 de la mañana, falta un minuto nada más. Hacemos una pausa, si les parece, y enseguida volvemos. Ya volvemos.